La mañana en que todo empezó parecía igual a tantas otras en el pueblo. El sol salía despacio detrás de los eucaliptos, y el aire traía olor a tierra húmeda y a pan recién hecho. En la casa de los Roldán, al final del camino de Ripio, Martina ya estaba de pie antes que el gallo. Se había puesto el delantal floreado, ese que tenía remendado en el bolsillo, y amasaba sobre la mesa grande de madera mientras escuchaba la respiración pesada de su marido en la habitación. Juan murmuró sin levantar mucho la voz: «Se te va a hacer tarde para el camión». No hubo respuesta. Solo el crujido del catre cuando él se dio vuelta. Martina suspiró. No era una mujer de quejarse. Tenía 38 años y el cuerpo ya curtido por el trabajo. Las manos anchas, los dedos ásperos, la mirada firme. Había aprendido desde chica que la vida no preguntaba si uno estaba listo. La casa era humilde pero limpia. 2 habitaciones, un comedor con cocina económica a leña, y un patio amplio donde crecían gallinas y una higuera vieja que daba sombra en verano. En esa casa había nacido su hija Clara hacía 17 años, una tarde de tormenta, mientras Juan corría a buscar a la partera. En aquel entonces Juan era otro hombre. O eso le gustaba creer a Martina. Clara apareció en la cocina con el cabello oscuro suelto y un cuaderno bajo el brazo. «Mamá, ¿puedo ir después de la escuela a lo de Teresa? Tenemos que preparar la prueba de historia. Si volvés antes que anochezca, sí». «Y nada de andar por el río», contestó Martina, sin mirarla, concentrada en la masa. La muchacha rodó los ojos. «Siempre lo mismo. Siempre lo mismo porque siempre es peligroso». Juan por fin salió, abrochándose la camisa. Tenía la barba crecida y el gesto duro. Evitó cruzar la mirada con su mujer. «El mate», dijo ella, alcanzándole la bombilla. Él tomó el mate sin agradecer. Bebió en silencio. En el pueblo todos sabían que Juan manejaba el camión que llevaba la madera hasta la ciudad. Se iba por días enteros. A veces una semana. Decía que era trabajo. Que no podía elegir. «Hoy vuelvo tarde», dijo como si fuera una sentencia. «¿Cuándo no?», respondió Martina, pero lo dijo bajo para sí. Juan salió sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó más de lo necesario. Martina se quedó quieta un instante con las manos hundidas en la masa. Algo en el pecho le dolía, una punzada leve pero insistente, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. No sabía todavía que ese día marcaría el principio del fin de su matrimonio. Las primeras sospechas no llegaron de golpe. Fueron pequeñas cosas. Un perfume distinto en la camisa de Juan. Una risa que se le escapaba cuando leía mensajes que no quería mostrar. Excusas nuevas para ausentarse. «Es el trabajo, mujer», decía él sin paciencia. «Vos no entendés». «Entiendo lo que veo», respondía ella. Pero en el fondo no quería entender. El pueblo era chico. Las noticias viajaban rápido, aunque nadie las confirmara. Un domingo después de misa, Teresa, la vecina, se acercó con esa forma de hablar que mezcla preocupación y curiosidad. «Martina, no te ofendas, ¿eh? Pero dicen que a Juan lo han visto seguido por el barrio de la estación, con una muchacha». Martina sintió que el suelo se inclinaba. «¿Qué muchacha?». Teresa bajó la voz. «Una que llegó hace unos meses. Rosa, creo que se llama. Vive en la Casa Azul, la que era de don Anselmo». Martina asintió despacio. «La gente habla mucho», dijo, intentando sonar indiferente. Pero esa noche no durmió. Escuchó el tic-tac del reloj y la respiración de su marido. Quiso tocarle el hombro, sacudirlo, preguntarle de frente. No lo hizo. El conflicto estalló semanas después, cuando Juan anunció que debía viajar más seguido a la ciudad. «Han cambiado las rutas», explicó. «Ahora hay más carga». «¿Más carga o más excusas?», preguntó Martina, mirándolo fijo. Él golpeó la mesa. «No empieces». Clara observaba desde la puerta, callada. «Yo no empiezo nada», dijo Martina con la voz firme. «Solo quiero la verdad». Juan la miró como si fuera una extraña. «La verdad es que estoy cansado. Cansado de esta vida, de este pueblo, de las mismas caras». «¿Y nosotras?».
Preguntó Clara, dando un paso al frente. Él dudó apenas un segundo. Ustedes están bien. No les falta nada. Martina sintió que algo se rompía definitivamente. El día que Juan se fue sin avisar fue un martes gris. No dejó nota. No dijo adiós. Solo faltó al desayuno, y el camión ya no estaba. Pasaron 3 días. Luego 5. Martina fingía normalidad ante Clara, pero cada noche salía al patio y miraba el camino, esperando ver las luces del vehículo. Al 7.º día un rumor llegó como una piedra arrojada sin cuidado: Juan se había ido con Rosa. No a la ciudad. No por trabajo. Se había ido a vivir con ella. Martina no lloró delante de nadie. Se sentó en la silla junto a la ventana y se quedó mirando el horizonte. Mamá, susurró Clara. No digas nada, respondió ella. Hay cosas que una tiene que aprender a tragar sola. Pero la verdad no se puede tragar sin que queme. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. Martina empezó a coser para afuera. Lavaba ropa ajena. Vendía pan casero. No iba a permitir que la caridad fuera su sostén. Clara dejó de ir tan seguido a lo de Teresa. Había cambiado. La vergüenza ajena pesa en los hombros jóvenes. Una tarde, mientras colgaban ropa en el patio, la muchacha estalló. ¿Por qué no lo vas a buscar? ¿Por qué no le exigís que vuelva? Martina apretó la soga. Porque el que se va queriendo irse no vuelve por obligación. Es mi padre. Y fue mi marido, respondió ella. Y sin embargo eligió irse. El invierno llegó crudo ese año. Las heladas quemaban las hojas y el frío se metía por las rendijas. Fue entonces cuando llegó la noticia más dura. Rosa estaba embarazada. La información vino de boca de la misma Teresa, con la voz cargada de lástima. Martina sintió un mareo. ¿Estás segura? Eso dicen. Que ya tiene 4 meses. 4 meses. Las cuentas eran claras. Esa noche, por primera vez, Martina lloró. No por Juan. No por el abandono. Lloró por la humillación, por el tiempo compartido que parecía ahora una mentira. Clara escuchó el llanto desde su habitación. No entró. Sabía que su madre necesitaba ese momento a solas. Pasaron los años. El pueblo cambió lentamente. Llegó la electricidad estable, se asfaltó la ruta principal, y algunos jóvenes se fueron a la capital en busca de trabajo. Clara terminó la escuela y consiguió empleo en la farmacia. Se hizo mujer a fuerza de silencios. Martina envejeció antes de tiempo. El cabello se le llenó de canas y las manos se le deformaron por la artrosis. Pero no dejó de trabajar. Un día, al mercado, vio a Juan. Estaba más delgado. El rostro surcado de arrugas. Llevaba de la mano a un niño de unos 5 años, de ojos oscuros. El mundo se detuvo. Juan la vio también. Dudó, pero se acercó. Martina. No me llames así, respondió ella, sin gritar, pero con una frialdad que cortaba. El niño la miraba curioso. Es mi hijo, dijo Juan, casi en un susurro. Se llama Mateo. Martina sintió que el aire le faltaba. Me alegro por él, dijo al fin. Los niños no tienen culpa. Juan bajó la cabeza. Rosa se fue. ¿Cómo? Hace 1 año. Con otro hombre. Me dejó al chico. El silencio entre ellos era espeso. Y ahora, empezó él. No, lo interrumpió Martina. No digas lo que vas a decir. No tengo a dónde ir. Ella lo miró largo rato. Vio al hombre que había amado, al que la había traicionado, al padre de su hija. Tenés un hijo, dijo finalmente. Eso es lo que importa. Busca trabajo. Hacete cargo. No me alcanza, respondió él. Estoy enfermo, Martina. El médico dijo que el pulmón. Ella sintió una punzada inesperada. No de amor. De humanidad. No vengas a buscar compasión, dijo. Eso lo perdiste el día que te fuiste. Juan asintió, resignado.
El niño tiró de su mano. Papá, tengo frío. Martina no pudo evitar mirarlo otra vez. Tenía la misma forma de cejas que Clara cuando era chica. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente, Clara la encontró sentada en la cocina. Lo vi, dijo Martina. ¿A él? Sí. Clara apretó los labios. ¿Y? ¿Está solo? Con el nene. La joven respiró hondo. No es nuestro problema. Martina la miró. Es tu hermano. Clara se quedó en silencio. Juan enfermó de verdad. La tos no lo dejaba respirar. El pueblo murmuraba. Algunos decían que era castigo. Otros, mala suerte. Una tarde lluviosa, golpearon la puerta de la casa de Martina. Era Mateo. Empapado. Papá está en la cama, dijo temblando. No se levanta. Martina no dudó. Tomó un abrigo y salió bajo la lluvia. Clara la siguió. Encontraron a Juan pálido con fiebre alta. El médico confirmó neumonía avanzada. Necesita cuidados, dijo. Y alguien que se ocupe del chico. Martina sintió que la vida la empujaba otra vez hacia una decisión que no había pedido. Esa noche Mateo durmió en la casa de los Roldán. Clara lo observaba desde la puerta. No es culpa suya, dijo Martina en voz baja. Ya lo sé, respondió la muchacha. Pero duele. Juan no se recuperó del todo. Quedó débil, incapaz de trabajar como antes. Un domingo pidió hablar con Martina a solas. Sé que no merezco nada, empezó. Pero te pido que no castigues al nene por mis errores. Yo no castigo a los niños, dijo ella. Si me pasa algo. No hables así. Si me pasa algo podrías. Martina lo miró. Vio miedo en sus ojos. Un miedo sincero. Veremos, respondió. No prometió. No juró. Pero en su interior algo ya estaba decidido. Juan murió al año siguiente en silencio, una madrugada fría. En el velorio el pueblo entero asistió. Algunos por respeto. Otros por curiosidad. Mateo se aferraba al vestido de Martina. Clara, de pie junto a su madre, sostuvo la mano del niño cuando lo vio llorar. Después del entierro, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Y ahora qué? Preguntó Teresa. Martina miró la casa de Juan, vacía. Luego miró a Mateo. Ahora, dijo despacio, ahora empieza otra historia. El trámite fue largo, lleno de papeles y miradas suspicaces. Pero finalmente Mateo se quedó con ellas. Los primeros meses no fueron fáciles. El niño tenía rabia acumulada. Se despertaba gritando por las noches. No soy tu madre, le decía Martina con suavidad. Pero puedo cuidarte. Con el tiempo la casa volvió a llenarse de pasos pequeños. Clara, que al principio mantenía distancia, empezó a ayudarle con las tareas. Un atardecer, mientras recogían leña, Mateo preguntó. ¿Por qué mi mamá se fue? Martina se agachó frente a él. A veces los grandes se equivocan. Y mucho. Como papá. Ella respiró hondo. Como todos. Los años siguieron su curso. Clara se casó con un mecánico del pueblo vecino. Se fue, pero no lejos. Martina se quedó con Mateo. Lo vio crecer, hacerse hombre, aprender el oficio de carpintero. Nunca volvió a casarse. No quiso. No por rencor. Simplemente entendió que su vida había tomado otra forma. Una tarde, ya anciana, sentada bajo la higuera, Mateo, ya adulto, se sentó a su lado. Siempre quise preguntarte algo, dijo él. ¿Por qué me aceptaste? Martina miró el cielo rojizo. Porque alguien tenía que romper la cadena. ¿Qué cadena? La del abandono, la del egoísmo. Tu padre eligió irse. Tu madre también. Yo elegí quedarme. Mateo apretó su mano. Gracias. Ella sonrió con una tristeza serena. No me agradezcas. La vida me dio la oportunidad de hacer lo que creí correcto.
Y eso, hijo, vale más que cualquier orgullo. Cuando Martina murió muchos años después, el pueblo la recordó como una mujer fuerte. No como la abandonada, no como la engañada, sino como la que supo transformar la herida en refugio. Clara y Mateo, ya con sus propias familias, mantuvieron la casa en pie. La higuera siguió dando sombra. Y a veces en las noches tranquilas, cuando el viento sopla entre los eucaliptos, parece escucharse el eco de aquella decisión tomada bajo la lluvia. Porque al final, la vida no se trata solo de lo que nos hacen, sino de lo que elegimos hacer con eso. Y ahora que has escuchado esta historia, dime, si el dolor llamara a tu puerta con el rostro de alguien inocente, ¿tendrías el coraje de abrir y quedarte? El verano en el pueblo de San Jerónimo siempre llegaba con olor a pasto seco y duraznos maduros. Las siestas eran largas, espesas, y el zumbido de las chicharras parecía no terminar nunca. Las casas bajas de paredes encaladas se encendían con el sol de la tarde, y en la plaza central los bancos de hierro guardaban conversaciones antiguas. En una de esas casas, la de techos de chapa oxidada junto al molino viejo, vivía Ángela Cifuentes. Tenía 42 años, la espalda recta y una mirada que parecía haber visto demasiado. Si uno la observaba sin conocerla, pensaría que era una mujer fuerte, tal vez dura. Pero quienes sabían su historia entendían que la fortaleza no le había sido regalo, sino necesidad. Aquella mañana, mientras barría el patio de tierra, Ángela escuchó el silbido del tren de carga que cruzaba a lo lejos. Cerró los ojos un instante. Ese sonido siempre le traía una mezcla de esperanza y miedo. Mamá, llamó su hijo menor, Tomás, desde la puerta, ¿puedo ir al río con los chicos? Solo si vuelve antes que anochezca, respondió ella, sin dejar de barrer. Y nada de meterse donde la corriente es fuerte. Tomás asintió, aunque sabía que su madre siempre decía lo mismo. En la mesa de la cocina, su hija mayor, Lucía, de 20 años, cosía el ruedo de un vestido. Tenía los rasgos delicados y un silencio parecido al de su madre. Mamá, dijo sin levantar la vista, ayer vi a papá. La escoba se detuvo. ¿Dónde? En la estación. Bajó de un colectivo. No estaba solo. Ángela respiró hondo, despacio. Hace años que no es asunto nuestro. Pero la frase le quedó amarga en la boca. Ángela se había casado con Ricardo Molina cuando tenía 19 años. Él era alto, simpático, de sonrisa fácil. Trabajaba en el aserradero y hablaba de proyectos, de comprar una camioneta, de ampliar la casa. Los primeros años fueron buenos. Nacieron Lucía y luego Tomás. La casa se llenó de risas y de ropa tendida al sol. Ricardo volvía cansado pero cariñoso. Se sentaban a tomar mate en el patio y hablaban del futuro. Pero el país empezó a cambiar. Cerraron fábricas. El aserradero redujo personal. Ricardo empezó a ir a la ciudad en busca de trabajo. Es temporal, decía. No te preocupes. Pero lo temporal se volvió frecuente. Las ausencias se hicieron largas. Llegaba con dinero, sí, pero también con una distancia que no estaba antes. Una noche, mientras cenaban, Lucía, que entonces tenía 12 años, preguntó: «Papá, ¿por qué no te quedas más tiempo?» Ricardo evitó la mirada de Ángela. «Porque quiero que ustedes tengan algo mejor que esto». «A mí me gusta esto», dijo la niña. Ángela sintió un nudo en la garganta. El quiebre llegó un invierno frío. Ricardo regresó después de casi un mes fuera. Traía una valija nueva y un perfume distinto. «Tenemos que hablar», dijo apenas entró. Ángela supo. «Hay otra mujer», continuó él sin rodeos. «En la ciudad. Se llama Verónica. Estoy con ella». El silencio fue tan pesado que parecía aplastar los muebles. «¿Desde cuándo?», preguntó Ángela con voz apenas audible. «Un año. Un año». Mientras ella remendaba pantalones y contaba monedas para la escuela. «¿Y los chicos?», dijo. Ricardo se pasó la mano por el cabello. «Los quiero. Pero no puedo seguir viviendo así». «¿Así cómo?». «En este pueblo sin futuro». Ángela lo miró con una mezcla de dolor y lucidez. «El futuro no se busca huyendo». Ricardo bajó la cabeza, pero no cambió de decisión. Se fue esa misma semana.
Los primeros meses fueron brutales. No solo por la falta de dinero, sino por la mirada ajena. En los pueblos, la desgracia siempre tiene espectadores. Algo habrá hecho ella, susurraban algunas mujeres en la tienda. Ángela escuchaba, pero no respondía. Empezó a trabajar limpiando la casa de la directora de la escuela. Luego en la panadería. Se levantaba antes del amanecer y volvía de noche. Lucía creció de golpe. Cocinaba, ayudaba a Tomás con las tareas. Una tarde, mientras amasaban juntas, la muchacha preguntó: ¿Lo odias? Ángela pensó unos segundos. No. El odio ata más que el amor. Y yo ya estoy bastante atada. ¿Entonces qué sentís? Decepción. Y una tristeza que no se va. Pasó un año. Ricardo no volvió. Mandaba algo de dinero de vez en cuando, pero cada vez menos. Hasta que un día dejó de mandar. Fue Teresa, la vecina, quien trajo la noticia. Dicen que Verónica está embarazada. Ángela se quedó inmóvil. Que él consiguió trabajo fijo allá. Y que, bueno, están formando familia. Lucía escuchó desde el umbral. Esa noche, por primera vez, Ángela permitió que la rabia saliera. Nos cambió. Gritó sola en la cocina. Como si fuéramos ropa vieja. Pero al día siguiente se levantó igual que siempre. Preparó el desayuno. Peinó a Tomás. La vida no se detenía por el dolor. Los años pasaron con la lentitud de las estaciones. Lucía terminó la secundaria y empezó a trabajar en la biblioteca municipal. Tomás, inquieto, soñaba con irse a la capital. El país atravesaba crisis. Hubo huelgas, inflación, cortes de ruta. En San Jerónimo se sentía todo como eco distante, pero afectaba igual. Los precios subían, el trabajo escaseaba. Ángela envejecía sin notarlo. Las arrugas alrededor de los ojos se marcaban más cada verano. Un día, mientras regresaba del mercado, vio un auto desconocido frente a su casa. Ricardo estaba allí. Más gordo, con el cabello ralo, y una expresión que no era la de antes. Lucía estaba de pie frente a él, rígida. Hola, dijo él cuando vio a Ángela. ¿Qué querés? Preguntó ella. Hablar. Tomás apareció desde el patio. ¿Quién es? Preguntó, aunque sabía. Tu padre, respondió Lucía con frialdad. Ricardo carraspeó. Verónica murió. La frase cayó como piedra. Un accidente, añadió. Me dejó con una nena de 5 años. Ángela sintió un escalofrío. Y... no puedo solo. El trabajo se terminó. No tengo dónde ir. Lucía dio un paso adelante. No somos tu refugio cuando te conviene. Ricardo la miró herido. Es tu hermana. La palabra flotó en el aire. Ángela cerró los ojos un instante. La historia parecía repetirse, como si la vida insistiera en la misma prueba. ¿Dónde está la niña? Preguntó. En el auto. La pequeña bajó despacio. Tenía trenzas y ojos asustados. Se llama Emilia, dijo Ricardo. La niña miró a Ángela con una mezcla de miedo y curiosidad. Algo se movió en el pecho de la mujer. No era perdón. Era otra cosa. Entren, dijo finalmente. Lucía la miró, incrédula. ¿Mamá? La nena no tiene culpa. Ricardo bajó la cabeza, como años atrás Juan lo había hecho en otra historia del pueblo. La convivencia no fue fácil. Lucía casi no hablaba con su padre. Tomás lo evitaba. Emilia se aferraba a Ángela como si la hubiera esperado siempre. ¿Vos sos mi nueva mamá? Preguntó una noche. Ángela se quedó en silencio. No reemplazo a nadie, respondió con suavidad. Pero puedo cuidarte. Ricardo dormía en el cuarto pequeño. Buscaba trabajo sin éxito. La tos lo despertaba de madrugada. Una noche Ángela lo encontró sentado en la cocina, en la oscuridad. No vine a pedirte que me perdones, dijo él. Vine porque no tenía otra salida. Siempre hay otra salida, respondió ella.
Lo que pasa es que a veces no queremos verla. Me equivoqué, admitió. Sí. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Solo una verdad dicha tarde. Con el tiempo, Emilia empezó la escuela. Lucía, pese a su resistencia inicial, le enseñaba a leer. Tomás la llevaba en bicicleta. Ricardo consiguió trabajo temporal en la municipalidad, pero su salud se deterioraba. Un otoño gris, el médico fue claro: insuficiencia cardíaca avanzada. Necesita reposo, dijo. Ricardo miró a Ángela con los ojos llenos de culpa. No esperaba terminar así. Nadie espera terminar, respondió ella. Los últimos meses fueron silenciosos. Ricardo intentó acercarse a sus hijos. Perdónenme, les dijo una tarde. Lucía lo miró largo rato. No puedo olvidar, dijo. Pero no quiero cargar odio. Tomás asintió en silencio. Ricardo murió una madrugada lluviosa. En el velorio, Emilia no soltó la mano de Ángela. Después del entierro, la pregunta volvió, inevitable. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó la niña. Ángela la miró a los ojos. Si querés, te quedas. Lucía observó la escena. Comprendió que su madre había elegido otra vez el mismo camino, no el más fácil, sino el que le permitía mirarse al espejo sin vergüenza. Los años siguieron. Lucía se casó y tuvo un hijo. Tomás se fue a la capital, pero volvía cada Navidad. Emilia creció bajo el cuidado de Ángela. La llamaba mamá sin pensarlo. El pueblo cambió. Cerró el viejo molino. La plaza fue remodelada. Llegaron celulares y antenas nuevas. Pero la casa de techos de chapa seguía allí, con el patio barrido cada mañana. Ángela envejeció. El cabello blanco recogido en un rodete, las manos temblorosas. Una tarde, sentada bajo la sombra. Emilia, ya adulta, le preguntó: ¿por qué hiciste todo esto por mí? Ángela pensó en los años de abandono, en las noches de soledad, en la humillación. Porque alguien tenía que enseñarles a ustedes otra forma de amar, respondió. ¿Y no te arrepentís? Ella sonrió con esa mezcla de cansancio y paz. Me arrepiento de muchas cosas. Pero no de haber elegido cuidar. Cuando Ángela murió, el pueblo la despidió como a una mujer que había soportado más de lo que le tocaba y aún así había dado más de lo que debía. No fue recordada como la esposa traicionada, sino como la madre que supo abrir la puerta cuando era más fácil cerrarla. Y ahora, después de escuchar esta historia, te pregunto, cuando la vida te ponga frente a la repetición del dolor, ¿vas a repetir el abandono, o vas a tener el valor de cambiar el destino con tus propias manos?